Bienvenidos a la historia de uno de los casos más extraños de los Ozarks. En las montañas del invierno del condado de Madison, Arkansas, donde las familias se encontraban a semanas de distancia de la civilización, se produjo una tragedia que sacudiría incluso a quienes estaban acostumbrados a las realidades del aislamiento. Era 1904 cuando el doctor Alistair Finch llegó a la cabaña de los Vance en medio de una tormenta de nieve para tratar a un bebé enfermo. Y lo que descubriría desenterraría rituales sexuales perversos que habían estado ocultos durante años. Las hermanas Vance, Hepzibah, Ira y Selah, habían obligado a su propio padre, Silas, a cometer actos inenarrables, convenciéndolo con una perversión de las escrituras de que era su obligación sagrada tener hijos con él para mantener un linaje puro. ¿Cómo pudieron 3 hijas convencer a su padre de cometer semejante atrocidad? ¿Qué alucinaciones religiosas les convencieron de que los embarazos incestuosos eran la voluntad de Dios? ¿Y cómo pudo el sheriff Ben Carter romper el código de silencio de esta familia aislada? Si te interesa conocer estas verdades ocultas, suscríbete y acompáñanos a revelar las historias que la historia trató de olvidar. Comenta abajo con tu ciudad y hora local. Queremos saber qué tan lejos llegan estas historias alrededor del mundo. En el invierno de 1904, el condado de Madison, Arkansas, era un lugar forjado por sus montañas y el aislamiento. Las colinas de Boston se elevaban en picos abruptos y arbolados, que rompían el horizonte en miles de hondonadas, pequeños valles profundos, excavados por arroyos que se hinchaban con cada lluvia. Una familia que habitara en el fondo de una de estas hondonadas no podría ver otro ser humano en semanas, sobre todo en invierno, cuando la nieve bloqueaba los caminos agrestes por donde transitaban las carretas. Esto no era solo vida rústica, era un mundo que hacía su propia realidad, donde el vecino más cercano podía estar a una milla a través del bosque y la sede del condado Huntsville era un viaje de un día completo sobre terreno peligroso. En ellas, las familias creaban sus propios compases, leyes y maneras de entender el mundo. El mundo exterior, con sus leyes, sus periódicos, su idea de progreso, era algo remoto, casi teórico. Los Vance habían estado en una de estas hondonadas durante casi 20 años cuando su historia salió al mundo. Silas Vance se había apoderado de la tierra a finales de la década de 1880, creando una pequeña granja en la ladera y construyendo una cabaña de troncos toscos junto a un arroyo alimentado por un manantial. Se casó con Martha Caldwell, una mujer de un condado vecino, muy piadosa y suspicaz. Juntos educaron a 3 hijas en completo aislamiento. La mayor, Hepzibah, nació en 1882. Ira, 2 años más tarde, y Selah, en 1887. La familia llegaba a veces a la tienda general de Wesley, un pueblo demasiado pequeño como para llamarlo así, y compraban harina, sal y otras cosas que no podían fabricar ellos mismos. Aquellos que los conocieron recordaban a Silas como un hombre callado y trabajador que evitaba el contacto visual. Martha era más impactante, ferviente, propensa a citar las escrituras con una intensidad inquietante y desdeñosa de lo que consideraba la corrupción del mundo. Las hijas, cuando llegaban, se quedaban calladas, pegadas a su madre. En el otoño de 1901, Martha Vance murió de tisis. La enfermedad la había devorado durante 1 año, y al final, los vecinos que pasaban cerca de la propiedad decían oírla predicar sus sermones delirantes desde la cabaña a todas horas. Fue enterrada en el pequeño terreno familiar detrás de la casa, sin ceremonia ni extraños presentes. Después de su muerte, el poco contacto que la familia tenía con el mundo exterior se detuvo por completo. Podrían pasar meses sin avistamientos. Cuando Silas regresaba a Wesley, siempre solo, parecía disminuido, agotado, sus ojos hundidos, sus movimientos deliberados de un hombre que había envejecido 1 década en una estación. El tendero observó que compraba extrañas cantidades de cal y lejía, más de lo que se necesita para los usos habituales de la granja, pero poca comida. Si le preguntaban por sus hijas, Silas decía que estaban bien y que cuidaban de la casa, y se iba, como si el simple hecho de hablar lo agotara. Para la primavera de 1902, la cabaña de los Vance era tema de una discreta pero incómoda especulación. Un vecino, Ezra Potts, que vivía a 1 milla colina abajo,
Dijo a otros que a veces escuchaba ruidos extraños en el bosque por la noche, cánticos rítmicos, casi musicales, que iban y venían durante horas antes del amanecer. Él pensó que era una oración fuerte, tal vez las hijas continuando la práctica religiosa de su madre. Otro granjero que pasaba por el camino agreste que rodeaba la propiedad de los Vance, dijo haber visto a Silas cavando en el huerto familiar en una hora extraña, pero no pudo precisar qué había estado haciendo el hombre. Estas cosas se comentaban en voz baja en la tienda general, pero no se hizo nada. La cultura de las montañas hacía un dogma de no inmiscuirse en los asuntos ajenos, y lo que una familia realizaba en sus tierras, especialmente en lo religioso, no incumbía a nadie ajeno. En enero de 1904, en medio del invierno más brutal que los Ozarks habían visto en una generación, llegó un mensaje para el doctor Alistair Finch. En Wesley, había un niño enfermo en la propiedad de los Vance, y la familia necesitaba un médico. Finch era un médico rural itinerante, uno de los pocos médicos que atendían a las comunidades aisladas de las montañas del condado de Madison. Había atendido de todo, desde partos complicados hasta accidentes de tala en cabañas a las que solo se podía llegar a caballo, y se enorgullecía de estar dispuesta a ir a donde otros no irían. Pero incluso él vaciló cuando se enteró de la ubicación. La hondonada de los Vance estaba a 15 millas de Wesley, a través de un paisaje que se había vuelto peligroso por el hielo y la nieve. Más preocupante era el nombre de la familia. En sus 3 años como agente en el área, Finch nunca había sido llamado a su propiedad, y los rumores que giraban en torno a ellos eran suficientes para mantener alejados a la mayoría de los lugareños. Pero Finch montó su botiquín en su caballo y partió antes del amanecer. El viaje se prolongó durante todo el día. El camino era angosto y cubierto de nieve y ramas caídas. Cuando llegó a la cabaña de los Vance al anochecer, la lluvia helada ya había comenzado a caer y la oscuridad se acercaba. La casa en sí parecía fuera del tiempo. La cabaña era pequeña y simple, humo saliendo de una chimenea de piedra. Algunos anexos se hundían bajo la nieve. No había animales. No había actividad agrícola regular. El silencio era denso. Cuando Finch se apeó y se acercó a la puerta, ésta se abrió antes de que pudiera llamar. Una joven mujer se detuvo en la puerta, la luz de fuego reflejándose tras ella. Era alta, delgada, con ojos oscuros que parecían perforarlo. Se identificó como Hepzibah Vance y le comunicó con una extraña formalidad que lo habían llamado para que viera a un niño enfermo de fiebre y dificultad para respirar. Dentro, el aire era sofocante. La cabaña era una sola habitación grande con un desván para dormir al que se subía por una escalera. El aire estaba cargado de humo de leña y el olor agrio de cuerpos sin lavar y enfermedad. Silas Vance se agachó junto al fuego, observando las llamas. No levantó la vista cuando Finch entró, ni siquiera reconoció al médico. Otras 2 jóvenes, a las que Hepzibah reconoció como sus hermanas, Ira y Selah, se desplazaban en silencio entre las sombras, sus movimientos sincronizados y robóticos. No hablaban a menos que Hepzibah se dirigiera a ellas, y cuando lo hacían, sus voces eran planas y huecas. Finch fue guiado a una cama improvisada en la esquina, donde un bebé de no más de 6 meses yacía luchando por respirar. El niño estaba desnutrido y en fiebre. Finch inició el reconocimiento y mientras lo hacía notó cosas que su entrenamiento médico no podía pasar por alto. El bebé tenía un parecido inconfundible con Silas Vance. La forma de la cara, la mirada, no eran las de un nieto, sino las de un hijo del hombre. Finch no respondió de inmediato, ocupado en combatir la neumonía que estaba matando al bebé. Le dio las medicinas que tenía y le enseñó cómo cuidarlo y alimentarlo. Pero cuando estaba a punto de marcharse, percibió movimiento en una esquina trasera de la cabaña, cubierta parcialmente por una manta colgada. Otro niño, de unos 18 meses, lo observó con ojos abiertos y temerosos. Este niño también llevaba la marca de Silas Vance. Cuando Finch le preguntó directamente quién era el padre de los niños, la respuesta de Hepzibah lo congeló. Aclaró, con calma y precisión, que los niños eran biológicamente de su padre y de ella y sus hermanas. Lo decía sin vergüenza, con una extraña calma, citando las escrituras y la importancia de mantener la pureza de su línea en un mundo pecador.
Habló de las profecías de su madre y de la sagrada misión que estaban llevando a cabo. El doctor Alistair Finch dejó la hondonada de los Vans esa noche aturdido. Galopó en la noche bajo la lluvia helada, su mente girando por lo que había visto. Como médico había presenciado pobreza, ignorancia y enfermedad en sus peores manifestaciones en las comunidades de montaña a las que atendía. Pero lo que había descubierto en esa cabaña era otra cosa. Una familia que vivía en una realidad tan distorsionada y aislada que los límites morales más básicos se habían perdido. Durante una semana, Finch batalló con qué hacer. Sabía que abrir la boca lo convertiría en un paria en una sociedad que detestaba la intromisión. También sabía que los canales legales para resolverlo eran confusos y se veían obstaculizados por el aislamiento familiar. Pero su conciencia no se lo permitía. A fines de enero, cabalgó hasta Huntsville, la cabecera del condado, y exigió ver al sheriff Ben Carter. Carter tenía 32 años y había sido elegido sheriff hacía menos de un año. Era una nueva raza de policías rurales de Arkansas, hombres que creían en una justicia uniforme y en la autoridad del Estado por encima de la justicia familiar y comunitaria local. Carter había pasado su infancia en la misma Huntsville, hijo de un tendero. Había trabajado un tiempo como ayudante antes de presentarse al cargo con la promesa de llevar orden a las montañas. Era metódico, erudito, resuelto, pero estaba descubriendo por las malas qué hacer. Cumplir la ley en las hondonadas aisladas del condado de Madison exigía más que una placa y buenas intenciones. Cuando el doctor Finch entró a su oficina y le entregó su informe, Carter escuchó con creciente horror. Finch dio detalles médicos, describió a los niños y su inconfundible semejanza con Silas Vance, y repitió las horribles explicaciones de Hepzibah. Le dio a Carter notas escritas de lo que había presenciado, incluida su evaluación profesional de que los niños eran producto de relaciones incestuosas. Este testimonio de un médico respetado le dio a Carter la razón que necesitaba para moverse. Pero moverse resultó ser más difícil de lo que Carter esperaba. No podía montar hasta la casa de los Vance y exigir la entrada. Las familias de las montañas defendían celosamente su independencia, y cualquier medida de fuerza provocaría que todos se pusieran en contra. Carter inició una búsqueda meticulosa. Se detuvo en la tienda general en Wesley y habló con el propietario, quien corroboró los hábitos peculiares de compra de la familia y su creciente aislamiento tras la muerte de Martha. Encontró a Ezra Potts, el vecino que había escuchado los cantos nocturnos, y convenció al viejo cascarrabias para que diera una declaración jurada. Cada dato era pequeño, aislado, pero juntos insinuaban que algo muy turbio sucedía en esa hondonada. El primer intento de Carter de ir a la casa de los Vance fue a principios de febrero. Cabalgó con un solo asistente en una misión, que dijo era un control de bienestar. Les dio la bienvenida en la entrada de la propiedad Hepzibah Vance, de pie en el camino con una escopeta acunada en sus brazos. Ella les dijo, con voz gélida, que no eran bienvenidos, que su familia solo respondía ante Dios, y que cualquier intento de ingresar sería repelido con fuerza. Recitó las Escrituras, versículos sobre los justos perseguidos y los fieles que resisten a los siervos de Satanás. Carter, reconociendo que presionar en el asunto probablemente conduciría a un baño de sangre y destruiría cualquier posibilidad de cooperación comunitaria, retrocedió. Volvió a Huntsville, furioso y sin saber qué hacer. La investigación se estancó durante semanas. El pueblo no hizo nada. Otros consideraban a los Vance como religiosos raros, pero inofensivos, cuyas peculiaridades eran asunto de ellos. Otros temían que algo malo viviera en esa hondonada, y no querían tener nada que ver con eso. El avance vino de un lugar inesperado. Tras hablar con los ancianos de Wesley, el sheriff Carter descubrió que Silas Vance tenía un hermano menor, Thomas, que había dejado las montañas años atrás tras una pelea con la familia. Thomas Vance se había mudado a Missouri y no se había vuelto a saber de él. Carter vio una oportunidad. Escribió una carta cuidadosa que explicaba la situación en términos generales y la envió por medio del servicio de alguaciles del estado, que tenía mejores conexiones de comunicación de larga distancia que las oficinas de correos locales. No esperaba una respuesta rápida, si es que la había, pero 6 semanas después, a fines de marzo, llegó una respuesta. La misiva de Thomas Vance era explícita, perturbadora.
Dijo que había abandonado a la familia en 1898 porque ya no podía soportar el declive de su cuñada Martha hacia la locura religiosa. Se había obsesionado con visiones apocalípticas y predicaba que la sangre familiar era sagrada y debía preservarse. Thomas había presenciado sus sermones a las hijas, especialmente a Hepzibah, llenando sus mentes con fantasías paranoides sobre el mundo exterior y el aislamiento. Había tratado de hablar con su hermano Silas, pero estaba totalmente dominado por Martha y no aceptaba nada en contra de ella. Pero lo más importante, Thomas dijo que Martha guardaba diarios en los que anotaba lo que ella llamaba sus profecías e instrucciones divinas. Había hojeado estos diarios, repletos de escritura apretada, que entremezclaba citas bíblicas con extrañas revelaciones personales. Temía que, tras la muerte de Martha, estos cuadernos se hubieran convertido en una especie de Biblia familiar, especialmente para Hepzibah, que siempre había sido la más fiel a las enseñanzas de su madre. Thomas le suplicó a Carter que hiciera algo. Lamentó no haber hecho más para proteger a sus sobrinas cuando tuvo la oportunidad. Esta carta le dio a Carter dos cosas. Primero, creó un historial documentado de extremismo religioso y enfermedad mental en la familia. Segundo, le proporcionó una misión: los diarios de Martha Vance. Con esta información y el informe médico del Dr. Carter fue a ver al juez William Harmon en Huntsville y le pidió una orden para registrar la propiedad de los Vance y llevarse a cualquier niño que estuviera en peligro. El juez Harmon era un anciano que había estado en el banco durante casi 30 años. Era conservador y renuente a aprobar lo que parecía una incursión en las prácticas religiosas privadas de una familia, pero el testimonio jurado de un médico, la carta del hermano y la presentación cuidadosa de Carter de evidencia circunstancial lo convencieron de que había causa probable. El 12 de abril de 1904, el juez Harmon dictó la orden. Carter supo que llevar a cabo esta orden requeriría una planificación cuidadosa. No podía ir solo, pero tampoco podía llevar tantos hombres que pareciera una expedición militar. Eligió a 2 asistentes varones, experimentados y discretos. Cabalgarían hasta la hondonada de los Vance al amanecer, antes de que nadie supiera que se movían. Carter había pasado la noche anterior repasando cada detalle con sus lugartenientes, dejando claro que su prioridad era la seguridad de los niños y reunir pruebas, no causar violencia. Salieron de Huntsville antes del amanecer, galopando en la oscuridad fría de la primavera. Los caminos estaban embarrados por la lluvia de la semana anterior, pero transitables. Mientras escalaban más alto en las montañas y la primera luz del amanecer se filtraba entre los árboles, Carter sintió el peso de lo que estaban a punto de hacer. Estaban cruzando una línea, doblando la ley en un lugar al que nunca había ido. Cuando por fin emergieron del bosque y divisaron la cabaña de los Vance bajo la luz gris de la mañana, humo saliendo de su chimenea, Carter sacó su revólver y espolió su caballo. No había vuelta atrás. La batalla en la cabaña de los Vance fue intensa, pero corta. Carter y sus hombres salieron de sus vehículos con las armas desenfundadas y se hicieron notar. La puerta se abrió casi de inmediato, y Hepzibah Vance apareció en el porche. Iba vestida de negro de los pies a la cabeza, con el cabello recogido y el rostro lleno de furia helada. Empezó a hablar, elevando la voz, citando las Escrituras, maldiciéndolos como siervos del mal enviados para tentar a los justos. Carter hizo caso omiso de sus palabras y sacó la orden, mostrándola y diciendo que estaban entrando en la propiedad bajo la orden de la corte. Hepzibah se interpuso en la puerta, pero cuando Carter dio un paso adelante, fue Silas Vance quien se rompió. El hombre delgado apareció detrás de su hija, la empujó y cayó de rodillas en el patio fangoso. Lloró. Su cuerpo se sacudió con sollozos que parecían arrancar desde lo más profundo de su alma. Entre jadeos, les rogó que se llevaran a los niños, que terminaran con lo que llamó su tormento, que lo liberaran del infierno en que se había convertido su existencia. Los asistentes entraron en la cabaña mientras Carter se quedaba con el hombre destrozado. En el interior, Ira y Selah estaban acurrucadas junto al fuego, sus rostros pálidos por el shock y el miedo. Ambos niños fueron encontrados en estado deplorable, desnutridos, sucios y abandonados. El bebé que el Dr. Finch había intentado meses atrás no había logrado sobrevivir al invierno.
Un asistente recogió al niño pequeño superviviente, mientras que el otro intentaba consolar a las hermanas Vance más jóvenes, que parecían ajenas a lo que estaba ocurriendo. Hepzibah seguía gritando desde el porche. Su voz no vaciló, declarando que todos pagarían en el juicio por estorbar la obra ungida de Dios. Carter ordenó a uno de sus hombres que la esposara, y cuando el hombre se acercó con las esposas, ella no se resistió físicamente, pero comenzó a recitar lo que parecían ser escrituras memorizadas, hablando en un ritmo casi hipnótico. Con la familia a salvo, Carter se puso a registrar la cabaña. Las cosas eran peores de lo que el doctor había dicho. Finch. La única habitación estaba llena de escombros, ropa sucia e imágenes religiosas toscas de madera. El desván para dormir de arriba estaba lleno de colchones de paja apestosos a moho. Carter revolvió metódicamente, buscando los diarios que Thomas Vance había mencionado en su carta. Revisó cofres, estanterías, movió muebles. Fue cerca de la casa de piedra donde observó algunas tablas del suelo más elevadas que el resto. Con su cuchillo levantó las tablas y descubrió una caja de madera oculta debajo. En su interior había 3 diarios encuadernados en cuero y repletos de escritura apretada. Estas eran las palabras de Martha Vance. Carter se sentó en el suelo de la cabaña y comenzó a leer bajo la luz gris de la ventana. Los diarios eran una inmersión en la locura, grabada en tiempo real. Las primeras entradas, de mediados de la década de 1890, eran reflexiones religiosas bastante coherentes, pero con el tiempo la escritura se fue volviendo más paranoica y apocalíptica. Martha hablaba de una limpieza futura, de mantener el linaje familiar limpio del mundo exterior pecador. Mencionó en varias ocasiones la historia de Lot y sus hijas como una enseñanza, no como historia bíblica. En los márgenes de algunas páginas posteriores, en una letra diferente que Carter supuso que era la de Hepzibah, había notas y horarios. Se señalaban fechas. Se planificaban rituales con precisión clínica. Su horrorosa doctrina se revelaba en palabras. Un plan deliberado de concepción incestuosa, disfrazado de deber sagrado. Carter cerró el último diario y se sentó en silencio durante un rato, dándose cuenta de que lo que tenía en sus manos no era solo evidencia, sino una mirada hacia la clase de locura que el aislamiento y la fe ciega podían engendrar.